acerca de las fracturas de la base de cráneo en tomografía, sistemas de clasificación, complicaciones y tratamiento. Los objetivos de aprendizaje: enumerar los sistemas de clasificación, marcos conceptuales para agrupar y categorizar las fracturas de la base de cráneo, describir las características clave de las fracturas de base de cráneo en tomografía que guían la toma de decisiones clínicas con respecto al manejo conservador versus el quirúrgico, y comprender cómo los equipos multidisciplinarios unen los hallazgos de tomografía con otros resultados como son el examen físico, las pruebas de laboratorio y pruebas de evaluación neurosensorial para diseñar estrategias de tratamiento óptimas. A manera de introducción, tenemos que las fracturas de la base de cráneo se producen en un 4 a 30% en todos los pacientes que ingresan al servicio de urgencias con fracturas o con traumas craneoencefálicos, que las áreas óseas más afectadas son el hueso temporal en un 40%, el techo orbitario en un 24%, el hueso de esfenoides en un 23%, el occipital en un 15% y el etmoides en un 11%. Las principales causas son los accidentes de tránsito, pero también se pueden ver fracturas por agresiones, por heridas por arma de fuego y por caídas que sufran los pacientes. Las principales complicaciones son la fuga de líquido cefalorraquídeo, encefalocele, meningitis, síndromes de apes orbitario, parálisis de nervio facial, pérdida auditiva, neurosensorial y el colesteatoma. Y en cuanto a la tomografía, hablaban que jugaba un papel complementario para el tratamiento de las fracturas de la base de cráneo. En el paper explicaban que las fracturas se dividen en 4 grandes grupos, que son las laterobasales, las frontobasales, las basales posteriores y las trasesenoides. Entonces, en cuanto a las fracturas laterobasales, tenemos que son aquellas que afectan principalmente el hueso temporal. Ellas van a generar complicaciones dependiendo del área que vean afectada, ya sea el tegmen del temporal o tenga afectación de los conductos, y una vez que afecte a alguno de los conductos, la estructura que afecte. Dentro de estos tenemos el nervio facial, la cápsula óptica y la cadena osicular. También nos habla en el paper que las fracturas laterobasales se clasifican como longitudinales, transversales o comminutas, o según la clínica, que lo vemos más adelante. Bueno, dentro de las longitudinales tenemos que es el porcentaje mayor, ocurre en un 70 a un 90%, y las transversales ocurren en un 10 a 30%. En la imagen de la izquierda estamos viendo cómo sería una fractura en un trazo longitudinal, y en la figura de la derecha un trazo transversal. Aquí estamos viendo un paciente de 41 años que tiene ruptura del tímpano derecho con otorragia por caída desde altura, quien presentó en esta imagen tridimensional, vemos una fractura longitudinal que tiene una orientación vertical y que transcurre por detrás de la fisura petrotimpánica, que estaría aquí sobre el asterisco. La otra manera de clasificarlas para una mejor correlación clínica es fracturas con compromiso de la cápsula óptica o sin compromiso de la cápsula óptica. Y las que más van a tener complicaciones son aquellas que tienen compromiso de la cápsula óptica, generando 4 a 8 veces más fuga de líquido cefalorraquídeo, mayor compromiso 5 a 9 veces más de la lesión del séptimo par, 7 a 25 veces más pérdida de la auditiva neurosensorial y otras complicaciones intracraneales. Acá estamos viendo el caso de una paciente de 61 años que tuvo una fractura del hueso temporal con una orientación un poco más oblicua después de caer por las escaleras, y que la estamos apreciando acá en la imagen tridimensional, sería esta. Y en la imagen de tomografía lo que estamos viendo es que esta fractura está comprometiendo el conducto auditivo externo, separándola en 2 mitades, la parte superior e inferior, y al mismo tiempo está cruzando la fisura petrotimpánica.
Dentro de las complicaciones tenemos la fuga de líquido cefalorraquídeo, que ocurre en 1/3 de los pacientes que tienen este tipo de fracturas. La complicación inmediata es la meningitis, que ocurre en un 23 a un 88% de los pacientes, pero acá también tenemos que tener en cuenta que los pacientes pueden tener procesos de meningitis 1 a 2 semanas después de tener el evento traumático. La mortalidad asociada es del 1 al 25%, y en una tomografía de alta resolución, un 70% vamos a encontrar el sitio donde está la fuga de líquido cefalorraquídeo. En cuanto al manejo, ellos hablaban que todas las fracturas que eran menor a 1 centímetro, el manejo era expectante, ya que se podía generar un cierre espontáneo entre un 78 y 95%, que las fracturas mayor a 1 centímetro sí necesitaban de un manejo quirúrgico para reparación dural de manera temprana. Y en cuanto a aquellas fracturas que eran con minuta, donde de pronto se nos dificultaba hacer un sitio preciso de dónde estaba la fuga, íbamos a necesitar de imágenes adicionales como son las cisternografías por tomografía o por resonancia para la identificación. De manera de teaching point, ellos dicen que todas las fracturas que tienen compromiso de la cápsula óptica y que tienen una fractura laterobasal son hallazgos de imágenes predictores que nos deben hacer sospechar la fuga de líquido cefalorraquídeo. Y también con respecto a la complicación, dicen que estos pacientes tienen un mayor riesgo de meningitis, ya que la cápsula óptica, cuando sufre la lesión, va a estar metabólicamente inactiva y lo que va a hacer es una cicatrización por medio de remodelación fibrosa y no un cierre por capas, lo que generaba el aumento de la meningitis. Acá tenemos un paciente de 41 años, también con ruptura de la membrana timpánica derecha, que presentó otorrea teñida de sangre después de una caída de altura. Este paciente lo presentan también con un encefalocele. La primera imagen es una imagen de tomografía coronal que está mostrando un gran defecto acá sobre el tegmen mastoideo de aproximadamente 2 centímetros a lo largo de la cresta lateral posterior de la pirámide petrosa. En la segunda imagen es un corte axial donde estamos viendo la fractura en una posición longitudinal que está comprometiendo el canal del nervio facial, el canal carotidio, y se está extendiendo hacia la parte del esfenoide generando un hemoseno esfenoidal. Y en la tercera imagen es un corte sagital donde estamos viendo una segunda fractura que está entrando en el segmento mastoideo, está afectando toda la parte del canal del nervio facial, y también está entrando por acá por la fisura del tímpano. Este sería el trazo de fractura. Este paciente entonces se asumió que estaba presentando un encefalocele, se realizó una reparación quirúrgica inmediata y en su electroneurografía del nervio facial demostró que tenía ausencia de los potenciales de acción, considerándose entonces que también tenía una sección del nervio completa. Otra de las complicaciones son las parálisis de nervio facial, que tiene una prevalencia del 4 al 7% en total, y dentro de este total el 20 al 25% tiene una parálisis aguda completa, ¿sí? Cuando tenemos una parálisis completa, esto nos debe hacer pensar que hay una sección completa del tronco nervioso, y el tratamiento en este tipo de pacientes es hacer la descompresión, una reanastomosis y una reparación con injerto. En los pacientes que tienen una parálisis tardía o incompleta, el manejo va a ser expectante. Y para poder hacer el diagnóstico de este tipo de lesión es necesario la tomografía y pruebas electrodiagnósticas para definir si la afectación que tiene el nervio es una neuropraxia, una axonogmesis o una neuromesis, que es la más complicada de las tres, porque cuando ya tienen este tipo de lesión lo que hay es un daño de todas las fibras nerviosas. Estamos viendo un paciente de 23 años con una fractura con compromiso de la cápsula óptica en una
fractura transversal resultante por una herida de arma de fuego a nivel del temporal izquierdo. En el recuadro pequeñito lo que nos quiere mostrar es que la bala todavía se encontraba alojada a nivel del mesotímpano y en el promontorio posterior a la cápsula óptica. Este paciente explicaban ahí que se encontraba alerta y clínicamente le hicieron el diagnóstico de una parálisis facial completa. Por lo tanto, entró a cirugía para hacer un abordaje transmastoideo translaberíntico para hacer la descompresión de esta zona. Y bueno, y hacer el injerto del nervio facial. Ese es otro paciente de 19 años que tuvo también una herida por arma de fuego a nivel del temporal izquierdo con una transección nerviosa, en este caso una neurognesis. Es una imagen tridimensional donde estamos viendo el ingreso del proyectil a nivel del cigomático, pasando la fosa pterigoidea, comprometiendo el canal auditivo externo y saliendo a través de la mastoides. En este paciente, semanas después, le realizaron los exámenes de electromiografía, evidenciándose la neuromesis del nervio facial. Este paciente terminó haciéndosele una mastoidectomía con un cierre del meato y una sutura del conducto auditivo externo para disminuir el riesgo del colesteatoma, que sería otra complicación. Acá en la imagen superior es una imagen coronal donde estamos viendo cómo toda la parte del oído, del conducto auditivo externo y de la mastoides estaba destruida o desorganizada. A manera de teaching point, el artículo dice que todas las fracturas con preservación de la cápsula óptica, o sea que no tienen lesión, generalmente van a afectar el nervio facial en su segmento perigeniculado en un 80-93% debido a una tracción del nervio petroso mayor y el segmento mastoideo en un 20-25%, mientras que todas las fracturas que tienen compromiso de la cápsula óptica lo que van a traer es una afectación del segmento laberíntico. Estamos viendo aquí un paciente de 40 años que presentó una fractura mixta, es decir, trazos longitudinales y transversales a nivel del hueso temporal que tenían preservación de la cápsula óptica, pero la fractura cruzaba el canal facial, afectando entonces el segmento perigeniculado como el mastoideo, y bueno, este paciente presentó una neurognesis. El paciente fue llevado a descompresión del nervio facial con un abordaje transmastoideo y de la fosa craneal medial. Otra de las complicaciones de las fracturas laterobasales son la pérdida auditiva conductiva persistente. Ellos hablaban que si bien se presenta esta lesión, el 80% de las complicaciones auditivas se debe más a una hipoacusia conductiva, que va a ser transitoria y en el transcurso de unos 6 meses ella resuelve. Pero ya hablando de algo más persistente, la primera causa de que debemos de pensar es una luxación incudo-estada pedial, ¿sí? También hablaban que había otro tipo de lesiones que teníamos que tener muy en cuenta en caso de que nosotros veamos neurolaberinto, es decir, aire sobre esta zona. Siempre debíamos pensar en una luxación estapedio-vestibular que se podía asociar con fístula perilinfática. Y en cuanto a la evaluación, ellos hablaban que ellos preferían dar espera a que hubiera una resolución del hemotímpano y tal vez una cicatrización de la membrana timpánica para poder hacer una evaluación adecuada de toda la cadena osicular, ya que en un proceso agudo iba a ser un poco difícil hacer esta evaluación. Aquí entonces estamos viendo 4 casos. El primero es un paciente de 52 años que tuvo una caída, presentó una fractura del hueso temporal sin compromiso de la cápsula óptica, y lo que estamos viendo es que presentó una expulsión del yunque izquierdo hacia el conducto auditivo externo. En la segunda imagen es un paciente de 18 años que tuvo un accidente en motocicleta, tuvo una luxación incudo-malleolar
con desplazamiento del martillo hacia la parte inferior, hacia el mesotímpano. En la tercera imagen es un paciente de 18 años que se cayó desde su automóvil, no tuvo una fractura petrosa, pero tuvo afectación del oído medio y tuvo una separación, como vemos acá, de la parte incudo malleolar. En el recuadro de abajo nos está mostrando cómo está el lado contralateral donde está normal. Y en la cuarta imagen tenemos un paciente de 29 años donde le diagnosticaron una luxación estapediovestibular con una fístula perilinfática. En la imagen no muestran esto, pero lo que sí podemos ver es que tiene una fractura, que tiene compromiso de la cápsula óptica con una, o sea, el tipo de fractura es transversal, que está pasando la ventana oval y vemos la presencia de aire en el interior. Entonces ellos, por lo dicho anteriormente, el laberinto, sospechan que tiene esta luxación estapediovestibular y la fístula perilinfática. Y dentro de las fracturas laterobasales también existe el colesteatoma, es una complicación muy frecuente en las fracturas que comprometen el conducto auditivo externo. Es una patología para hacerle seguimiento a largo plazo, ya que no aparece inmediatamente. Y hablaban también que los colesteatomas traumáticos suelen encontrarse en la cavidad timpánica y en la parte de la mastoides, generando afectación de la cadena osicular, el nervio facial y de la parte del laberinto. Cuando el colesteatoma me genera una afectación de la parte o de la pared laberíntica, esto me puede generar también una fístula perilinfática y tenemos que tenerlo en cuenta. Acá presentan el caso un paciente de 38 años con antecedente por una herida de arma de fuego a nivel temporal derecho, que presentó un colesteatoma de implantación que era invasivo y estaba generando erosión acá sobre la pared laberíntica, generando una fístula perilinfática y al mismo tiempo una laberintitis recurrente que terminó en una laberintitis osificante, como muestra la flecha negra. Las frontobasales, que según Ravel y colaboradores fueron los que introdujeron este sistema de clasificación en tipo 1, tipo 2. Las tipo 1 son aquellas que se limitan a la parte de la bóveda frontal y de la naso órbito etmoide. Generalmente afecta la parte frontal y en este tipo de lesiones no se va a ver mucho compromiso a nivel de la dura madre. Mientras que las tipo 2 son fracturas donde tienen diferentes combinaciones de trazos y esto va a depender según la dirección y el compromiso. Las tipo 2 están generadas básicamente por golpes en la parte medial que se van a propagar o se van a generar lesiones a través del complejo criboide etmoidal y del plano corporal ocelar, que sería sobre esta zona. Y los golpes transversales me pueden generar lesiones a nivel de los techos orbitarios. Dentro de las complicaciones también tenemos la fuga de líquido cefalorraquídeo. Siempre debemos sospecharlas cuando veamos una afectación del complejo etmoidal criboide. Y cuando veamos una lesión ahí sobre esa zona, ¿por qué sospecharla? Porque sobre esta parte sí hay un estrecho adherencia entre la dura madre y el hueso. La indicación ante una fuga de líquido cefalorraquídeo es cirugía y, bueno, a nivel de una fractura frontovasal con fuga de líquido cefalorraquídeo, esto se va a presentar 5 a 6 veces más que en cualquier otra fractura en la fosa media o posterior. Al mismo tiempo ellos hablaban que en el 85% de las fugas de líquido cefalorraquídeo eran autolimitados. Sin embargo,
el teaching point nos dice que todas las lesiones que tienen 1 a 2 centímetros en su extensión, que comprometen el plano esfenoidal y los senos paranasales y que tienen neumoencefalia, se deben resolver. Es poco probable que se puedan resolver espontáneamente y lo que va a necesitar es tratamiento quirúrgico. Acá tenemos una paciente de 64 años con meningitis recurrente, tenía un antecedente antiguo de una fractura de base de cráneo y que presentaba una fuga de líquido cefalorraquídeo. Esto es una tomografía en un corte coronal, donde con la flecha nos está mostrando el lugar donde presentaba la fístula de líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos todos los márgenes escleróticos lisos a nivel de la placa criboide y de la fóvea etmoidal medial. Esta paciente le hicieron una cisternografía por resonancia. Esto es una secuencia de T2-FAXAT, donde estamos comprobando la fuga de líquido cefalorraquídeo con la flecha. A esta paciente fue sometida a una reparación endoscópica transnasal con extracción del tejido necrótico y cierre del defecto con injerto de dura madre. Acá también estamos viendo una paciente de 24 años con fracturas mediofaciales en el lado izquierdo después de una colisión con un vehículo y que clínicamente presentaba una fuga de líquido cefalorraquídeo nasosinusal. Es una imagen de tomografía donde estamos viendo la fractura que está pasando a nivel de la línea media por el cuerpo celular derecho. Y en la segunda imagen es una reconstrucción 3D donde estamos viendo una fractura con minuta severa a nivel del techo orbitario izquierdo del complejo etmoidal criboide, que además está comprometiendo el plano celular esfenoidal y el ápice orbitario. Esto es una fractura, decían ahí que por una combinación de diversas fuerzas, y en ella lo que se hizo fue una craneotomía frontal temporal izquierda ancha para reparación con un injerto de dura madre. Otra de las complicaciones que pueden aparecer son los síndromes de ápice orbitario. En esto ellos dividieron en tres categorías, por así decirlo, según el compromiso que se presente. Entonces hablaban del síndrome de fisura orbitaria, que si tiene compromiso del anillo de zinc, que sería toda esta parte, acá, va a tener compromiso del tercer par, del sexto par y de la primera rama del quinto par, la nasociliar. Mientras que si no tenía compromiso del anillo de zinc, iba a tener un compromiso del cuarto par, de la rama frontal y lagrimal del quinto par y compromiso de la vena orbitaria superior. Lo que ellos llaman verdadero síndrome de ápice orbitario es cuando tiene un compromiso del segundo par, y en este caso lo que va a presentar el paciente es una pérdida aguda o progresiva de la agudeza visual. Y cuando tiene un síndrome del seno cavernoso es cuando hay una afectación por encima del ápice orbitario, y generalmente me va a producir una afectación de los pares craneales que se afectan en el síndrome de fisura orbitaria, más la segunda rama del quinto par, que es la maxilar. En cuanto al tratamiento de este tipo de lesiones, ellos hablan que si bien existe la descompresión temprana, que generalmente se usa en los pacientes que tienen una pérdida de la agudeza visual progresiva y que se evidencia fragmentos de la fractura ahí, los resultados de esta descompresión no son muy buenos, independiente del enfoque terapéutico que le dé. Otra complicación que se puede presentar son las lesiones vasculares que se pueden asociar al síndrome de ápice orbitario, donde el vaso que mayor tiene afectación es la arteria carótida interna en un 2,6%, el segmento que más se va a afectar es C3 y C4, y lo que la lesión que más va a generar son lesiones fistulosas, cavernosas, carotidias o los pseudoaneurismas. ¿Qué veríamos en la imagen cuando tenemos una fístula cavernoso-carotidia? En una tomografía con contraste lo que vamos a ver es un llenado
temprano con un agrandamiento del seno cavernoso, proctosis, una vena oftálmica superior ipsilateral congestionada y un agrandamiento del seno petroso inferior. Acá tenemos una paciente de 37 años con un síndrome de ápice orbitario más una fístula cavernoso-carotidia, donde estamos viendo en la tomografía con contraste el llenado rápido y el agrandamiento del seno cavernoso. Dentro de las fracturas basales posteriores, estas son fracturas raras, son altamente letales, se generan por fuerzas extremas y son altamente letales por la proximidad que tienen estas con el tronco del encéfalo y la alta incidencia que pueden generar lesión vascular. Siempre se debe de solicitar o de indicar al médico hacer una angio y venografía por tomografía, es obligatorio. Y este tipo de fracturas se van a dividir en 3 categorías: longitudinales, transversales, oblicuas. Las longitudinales se generan por traumas que se generan de frente o medio sagitales, tienen una mortalidad del 67%, y la mayor complicación de este tipo de lesiones son los atrapamientos de la arteria basilar que me pueden generar un infarto del tronco encefálico, mientras que las transversas y las oblicuas se generan por traumatismos de aplastamiento bilateral y generan una mortalidad del 40 al 50%. Otra complicación que es muy común de este tipo de fracturas es el síndrome del agujero yugular. Cuando hay una fractura que compromete el vasi-occipucio, esto se va a propagar hacia la fosa yugular, ocasionándome parálisis del 9º y del 11º par. Aquí presentan el caso de una paciente de 37 años que sufre un accidente vehicular, que fue chocada por un tractor que venía a gran velocidad. La paciente sufre una fractura vasio-occipital que tiene conminuta, y todos estos fragmentos lo que han hecho es se han ido o se han desplazado hacia la par vasculares y de la par nerviosa del agujero yugular izquierdo. La paciente clínicamente presentaba disfonía, disfagia y debilidad de las cuerdas vocales, y se le diagnosticó entonces el síndrome del agujero yugular. En el paper hablaba que le hicieron una gastrotomía percutánea para la alimentación enteral, y después de rehabilitación, 9 meses después, mejoró toda su función normal. Otras complicaciones que se pueden presentar son la trombosis traumática hasta en un 40%, y también infartos venosos hemorrágicos hasta en un 7%, y la afectación mayor la vamos a ver sobre el lóbulo temporal. Acá estamos viendo un paciente de 63 años que se cae de su propia altura y presentó una fractura oblicua que no la muestran, y bueno, presentó un infarto venoso del lóbulo temporal. Esto es una venografía por tomografía en un corte axial, donde con la flecha lo que nos quieren mostrar es la trombosis que presentó a nivel del seno transverso distal y del seno sigmoides. Y la segunda imagen es una tomografía axial donde nos está mostrando el infarto venoso hemorrágico sobre el lóbulo temporal izquierdo. Y en cuanto a las fracturas transesfenoides, estas son las más complicadas, las más agresivas, y también las más graves. Son fracturas que atraviesan la base del cráneo, ya sea en una forma diagonal o lateral. Se deben a fuertes traumatismos, y bueno, sus complicaciones son por toda la alteración que puede haber a nivel neurovascular, y describen 4 patrones: uno transversal anterior, uno transversal posterior, que hablaban que generalmente iba a tener una forma de U, un diagonal mastoideo, que sería, y el otro es un diagonal frontal lateral. De este tipo de fracturas, en el paper no presentan casos clínicos. A manera de conclusión, tenemos que la base del cráneo es una estructura anatómica y funcionalmente compleja, y que las fracturas pueden dar lugar a múltiples lesiones y complicaciones,
y que los radiólogos debemos de tener una adecuada comprensión en la tomografía para guiar a un manejo adecuado y oportuno de las lesiones. Gracias.